Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Que había llegado la guardia a apresar al Señor allí en el Monte de los Olivos, y se lo llevaron en esa noche y lo llevaron a la casa de Anás, y ahí empezaron a hacerle un juicio ilegal y empezaron a maltratar al Señor, le empezaron a golpear y a escupirlo y hacerle muchas cosas que dijimos, lo platicamos el miércoles, que todo había sido ilegal y le estaban violando todos sus derechos a él en ese momento. Entonces hoy vamos a ver el versículo que corresponde, y que es el versículo 62, que parte de esto lo habíamos visto, pero vamos a terminarlo de leer porque no completamos el miércoles. Dice, y Jesús les dijo, yo soy, porque Anás le había preguntado que si él era el Cristo, el Hijo del Bendito, y el Señor no tuvo ningún empacho en decirle, yo soy, ¿verdad? Y agregó y le dijo, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. O sea, les aseguró que lo iban a ver sentado a la diestra del poder de Dios. Pero cuando Él venga y se siente en su trono, bueno, él desde que resucitó, al irse de esta tierra, fue a ese lugar, al cielo, a sentarse en el trono de Dios, a la par del trono de Dios. Pero el Señor les dice a ellos ahí, y veréis, o sea, en el futuro, ellos van a ver al Hijo de Dios sentado a la diestra del poder de Dios. Si esta gente que lo condenaron y que hicieron todo eso con él, nunca se arrepintieron, quiere decir que están ahorita en el Hades. Y ellos lo van a ver. Algo así se me imagina como el rico cuando murió y alzó sus ojos en el Hades y vio, dice, a Abraham y vio a Lázaro en el seno de Abraham. Entonces parece ser que hay esa facultad para los que estén en el Hades de ver, en este caso, esta gente que el Señor les dijo, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Y entonces todos sabemos que ellos están, si no se arrepintieron, están en el Hades y lo deben de estar viendo, ¿verdad? Dice, y viniendo en la nube del cielo, o sea, está hablando de su segunda venida. Quiere decir que hay dos etapas en la forma que esta gente va a ver al Señor. Lo va a ver sentado a la diestra del poder de Dios y también lo van a ver cuando venga en la nube del cielo en su segunda venida. Es curioso porque uno creería que ahí en el Hades no hay no tienen ninguna facultad los que estén ahí de tener esta oportunidad de ver al Señor, pero lo van a ver. ¿Se imaginan el sufrimiento que estarán teniendo ya estas personas al ver aquel personaje que ellos juzgaron
y que lo acusaron falsamente y que lo lastimaron y lo golpearon, ahora verlo a la diestra del Dios, ¿qué pensamientos van a pasar por las mentes de estas personas que estén ahí? O sea, va a ser una tortura para ellos saber de que se equivocaron y que no quisieron creer y están viendo que a ese hombre que ellos crucificaron está sentado a la diestra de Dios y lo van a ver cuando él venga en su segunda venida. Dice, por el momento, el malvado y corrupto Caifás era quien juzgaba a Jesús, pero llegará el momento en que los papeles se van a invertir. Y él mismo, o sea, Caifás, junto con todo el Sanedrín, serán juzgados por el juez supremo. Claramente está diciendo que el Sanedrín se decía que estaba compuesto por 71 ancianos del pueblo de Israel. Se cree que el caso de ¿cómo se llama? De este hombre que fue a visitar al Señor en la noche, Nicodemo, él era miembro del Sanedrín. Sin embargo, cuando llegó a visitar al Señor, el Señor le dijo que no estaba lejos del reino de Dios. Entonces es probable que este hombre se haya salvado, que al final haya creído en el Señor y que no vaya a estar dentro del grupo del Sanedrín que van a ser juzgados por el juez supremo, ¿verdad? O sea, Nicodemo quizás va a estar dentro del grupo de los salvos, ¿verdad? Bueno, siguiendo dice, así que todo se hizo con una precipitación que de ninguna manera podía garantizar unos mínimos de justicia. Decíamos que el miércoles que al Señor se le hizo un juicio sumario. Bueno, fueron 3 juicios, porque él estuvo esa noche en la casa de Anás, donde fue un juicio ilegal que le practicaron. Pero ahorita ya vamos a entrar en la parte donde amanece, porque estamos en el día jueves por la noche, amaneciendo viernes, y al amanecer lo van a mandar con Caifás para hacer el juicio oficial, el que debía de haberse hecho, ¿verdad? Entonces, ese va a ser un segundo juicio que se le practicó al Señor y que va a ser el que realmente debían de haber hecho, pero ellos se precipitaron y lo hicieron al momento que lo fueron a capturar en esa noche y tramaron ahí una serie de asuntos que van a ver qué interesante lo que vamos a ver. No debemos olvidar que en menos de 24 horas Jesús fue arrestado, fue interrogado por el sumo sacerdote, fue juzgado por el Sanedrín, interrogado por Pilato y por Herodes también. Y finalmente fue sentenciado a la muerte. Y lo llevaron fuera de la ciudad hasta un lugar llamado Gólgota. Fue crucificado y fue muerto 3 horas después. Mateo 27:19 nos dice, y estando él sentado en el tribunal, hablando de Poncio Pilato, y miren, esto es importante, estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir a Poncio Pilato, no tengas nada que ver con ese justo. Mira el calificativo que le da la mujer de Poncio Pilato, diciendo, refiriéndose al Señor, le dice a su esposo, a Poncio Pilato, no tengan nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. No nos relata ni Mateo ni ninguno de los evangelios cuáles fueron los sueños que tuvo la mujer de Poncio Pilato, por lo cual ella dice que ha padecido mucho. Saber qué cosas ella vio en el sueño y no queda revelado, pero lo que sí es cierto es que ella dice que ha tenido, esa noche había padecido mucho por los sueños que había tenido a causa de él. Pero llama la atención que ella lo califica de ese justo. No dice de ese criminal o que hubiera dicho otra expresión, sino que lo señala como justo. Otros eventos que Marcos no menciona en su evangelio son estos. Primero, que Judas devolvió al sumo sacerdote las 30 monedas y luego se ahorcó. Esto no nos lo menciona Marcos, sino que está en los otros evangelios. También no menciona lo que dice Lucas en el capítulo 23, versículo 4, donde dice, y Pilato dijo a los principales sacerdotes
y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Interesante, porque es un juicio, y aquí el mismo encargado, el presidente, digamos, de ese tribunal, era el mismo Pilato, y él dice: ningún delito hallo en este hombre. O sea, lo está encontrando inocente. Sin embargo, al final lo condena. También Marcos no nos menciona que Pilato se lavó las manos. Tampoco menciona Marcos que dice: y al saber Pilato que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes. O sea, Pilato quiso también eludir su responsabilidad y se lo mandó a Herodes, porque se enteró de que el Señor era de Galilea. Entonces lo manda ya con Herodes. Tampoco menciona Marcos, dice en el Lucas 23:11, entonces Herodes le menospreció y escarneció. Aquí le hicieron otro juicio y lo escarnecieron. Y lo vistieron de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. O sea, lo regresó a Pilato. Ahí se estaban pasando la responsabilidad uno al otro. Tampoco Marcos dice que todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La misma gente que estaba condenando al Señor, que estaba pidiendo su muerte, ellos solitos se condenaron, porque dijeron: su sangre sea sobre nosotros y aún sobre nuestros hijos, dijeron. Gente que no sabía lo que estaba diciendo. Tampoco menciona Marcos lo que dice Lucas 23:14. Pilato les dijo: habiéndole interrogado yo, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Mire, categórico lo que Pilato está confesando, de que no ha hallado en Jesús ningún delito de lo que le estaban acusando. Y por eso decía aquí arriba que ningún delito halló en este hombre, dice. Y por último, también Marcos no menciona: cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. Todos esos pasajes solo los tengo ahí como referencia de aspectos que no incluyó Marcos. Entonces aquí tenemos una escena de cómo va a terminar ese juicio. Versículo 63. Entonces dice, cuando después de que Jesús dijo: yo soy, y que les menciona que lo van a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? O sea, él encuentra que ya no hay necesidad de testigos, porque encuentra que el mismo Señor ha confesado algo que para él era el delito que lo iba a usar para condenarlo a muerte. Aquí vamos a hablar algo al respecto de esto, porque esta parte sí es importante. En este momento podemos imaginarnos la satisfacción de Caifás cuando Jesús declaró ser el Mesías delante de todo el Sanedrín. O sea, ellos no creyeron que él era el Mesías, y por eso decían que él blasfemaba, porque decía que era el Mesías. Por fin tenían una acusación que podría presentarse ante Pilato para conseguir la crucifixión de Jesús. Pero fíjense que este comentario no es del todo así cierto, pues en cuanto a lo que iba a ser Caifás, porque aunque se decía, él usó esas palabras del Señor de que él era el Mesías, ellos pensaron al principio que ya tenían la acusación para presentarla ante Pilato, pero Pilato no iba a tomar en cuenta como una prueba el hecho de que el Señor haya confesado que él era el Mesías. O sea, eso no le iba a importar a Pilato. Eso no era parte de lo que ellos juzgaban. Y lo vamos a ver un poquito aquí más adelante. Ellos sabían que el gobernador romano se podría mostrar indiferente ante cuestiones relacionadas con la práctica de la religión judía. Obviamente, a ellos no les interesaban las prácticas ni las costumbres y tradiciones de la religión judía, pero de ninguna manera podía ignorar las pretensiones de alguien que reclamara un trono. Entonces, cuando yo regreso a ver en Marcos, en el capítulo 14, versículo 55, oiga lo que dice. Dice: y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, no lo hallaban. O sea, que irle a decir a Pilato que Jesús decía que él era el Mesías, eso no se los iba a aceptar Pilato como una justificación para condenarle.
Entonces, esa noche que llevaron al Señor a la casa de Anás, convocaron a todo el concilio, al Sanedrín, a los ancianos, a los sacerdotes y los principales sacerdotes, y estuvieron dialogando, conversando y buscando cuál era el delito apropiado para presentarlo ante Caifás. Porque delante de ellos era suficiente que el Señor dijera que era el Mesías para condenarlo. Pero delante de Poncio Pilato, esa no iba a ser una razón para condenar al Señor. Entonces tenían que encontrar una acusación que sí la tomaran en cuenta, que es esto que hice aquí. Pero de ninguna manera podría ignorar las pretensiones de alguien que reclamara un trono. O sea, si el Señor aceptaba que él era el rey de Israel, entonces ahí se metía un problema, porque era como declarar de que él estaba preparando a un grupo de gente para poseer el reinado en Israel. Y obviamente si Roma estaba gobernando, eso hubiera sido una sedición y hubiera sido una amenaza para los romanos. Entonces, ellos, Caifás y todo ese grupo, se ponen a pensar en eso y es lo que hacen esa noche antes de llevarlo con Poncio Pilato. Más tarde, los mismos judíos se encargaron de recordárselo a Pilato cuando éste hacía intentos desesperados por liberar a Jesús. Y entonces le dijeron, y aquí fue donde Pilato finalmente falló, aunque él reconocía que no había ningún delito en el Señor y que no era nada digno de muerte. A Pilato le dijeron estos grupos religiosos, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Eso está en Juan 19:12. Este fue, digamos, el argumento que usaron ellos para convencer a Pilato, para hacerlo cambiar de pensamiento, porque él decía que no había encontrado delito alguno en el Señor. Y aquí con esto lo presionaron para que él finalmente, aunque estaba convencido de que no tenía pecado, para que él lo condene. Usted dice en el 64, hablando siempre del sumo sacerdote, habéis oído la blasfemia. O sea, para ellos, como Jesús dijo que él era el hijo del bendito, del Señor, entonces para ellos era una blasfemia. Te dice, habéis oído la blasfemia. Y les pregunta, ¿qué os parece? O sea, él está contento porque finalmente logró arrancar de los labios del Señor esta respuesta cuando él dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la destra. En ese momento se le iluminó la mente a este hombre y encontró que ese era el argumento para condenarlo delante de los religiosos. Pero con Poncio Pilato no le iba a funcionar esto. ¿Qué es una blasfemia? Es una palabra o expresión injuriosa que se dice contra Dios o las cosas sagradas. Eso es una blasfemia y eso es lo que él está diciendo, que él ha blasfemado. Y entonces dice, y todos ellos le condenaron. O sea, hablando del sumo sacerdote, de los principales sacerdotes, de los escribas, los fariseos y toda esa gente, todos ellos le condenaron y lo declararon ser digno de muerte. Aquí quedaron ellos, ya, aquí resolvieron ellos la parte religiosa, pero faltaba ya la parte de llevarlo con Pilato. Mientras decía esto, Caifás hizo una dramática actuación rasgando sus vestiduras como señal de un supuesto agravio por lo que acababa de oír de boca de Jesús. En realidad, el sumo sacerdote Caifás era un auténtico hipócrita, que lejos de estar indignado por lo que Jesús dijo, sentía la más profunda de las alegrías, porque por fin tenía el testimonio que había estado buscando para condenarle. O sea, él no estaba lamentando o viendo que Jesús se hacía llamar el Mesías, sino que él estaba contento porque ya tenía la forma religiosa para condenar al Señor y para respaldarlo delante de todo el pueblo. Ahora bien, notemos que la acusación concreta contra Jesús fue la de blasfemo. Esa fue en ese momento lo que estamos leyendo. El argumento que ellos encontraron era que el Señor era blasfemo. Como ya hemos visto, Jesús se atribuía con toda claridad una posición de igualdad con Dios. Para el Sanedrín,
resultaba inadmisible que un sencillo carpintero de Galilea aseverara ser Dios. Esta era una clara blasfemia en el sentido más grave, puesto que había pretendido para sí prerrogativas que solo pertenecen a Dios, porque nunca entendieron que Él era Dios, obviamente. Por lo tanto, Jesús no fue condenado a morir en la cruz por algún pecado o delito que hubiera cometido, sino únicamente por su afirmación de decir que era y que era Dios. Ese fue el gran pecado. Y el sumo sacerdote de Israel, junto con todo el concilio, o sea, el Sanedrín, habían determinado que era un blasfemo mentiroso. Esta era la condena de ellos, pero al final no llegan a decirle eso a Pilato. Finalmente solo quedan dos opciones. Primero, o Jesús era un impostor digno de muerte, y segundo, o Jesús es el Hijo de Dios a quien debemos obediencia y sumisión. Una de esas dos. Y realmente la segunda es la verdadera. Si era un blasfemo, o sea, la primera, si era un blasfemo, su sacrificio nunca podría salvar a la humanidad, porque era un blasfemo, porque no era Dios. Entonces su sacrificio no iba a poder salvar a ninguno. Pero si era el Mesías, que es la segunda, si era el Mesías divino, entonces todo aquel que confíe en él encontrará perdón para sus pecados. Entonces, según los fariseos, según el sumo sacerdote, los principales sacerdotes, como él no era el Hijo de Dios, entonces la muerte de él no iba a servir para perdonar los pecados para ellos, porque para ellos no era el Mesías, no era el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces, ellos siguieron en sus pecados y lo hicieron con conocimiento de hecho, mientras que algunas del pueblo de Israel sí lo aceptaron como el Mesías. Entonces ellos hicieron un acto que solamente solitos ellos, por eso decíamos que en ese juicio, el juicio era más para ellos que para el Señor, porque ellos con sus propios labios se condenaron a sí mismos. Entonces dice el 65, y algunos comenzaron a escupirle. Aquí están todavía en la casa de Anás, no lo han llevado a Pilato, y es de madrugada, ese viernes que lo tiene ahí. Comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza, y agregan, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Yo me pongo a pensar, esta gente que ahorita está en el Hades y que dijeron esto y que le golpearon al Señor y le escupieron en su rostro y que le decían, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? ¿Qué pensarán ahorita que están viendo que a quien ellos condenaron está sentado a la diestra de Dios Padre? ¿Qué dirán? ¿Qué sentimiento tendrán al saber que se equivocaron garrafalmente? Dice que también los alguaciles le daban de bofetadas. O sea, todos los que estaban en la casa de Anás, todos abusaron del Señor y lo empezaron a golpear, a escupirle y a hacerle injurias y decir tantas cosas que el Señor nunca abrió su boca, nunca pidió que se le reconociera ni sus derechos ni nada, sino que todo lo recibió sin decir nada. Vemos que le condenaron a morir por afirmar que era el Mesías. La acusación fue cambiada. Aquí está, mire. La acusación fue cambiada cuando le condujeron ante Pilato, según Marcos 15:3. Su trato para con él constituyó la peor indignidad que tuvo que soportar. Imaginemos, hermanos, imaginemos lo que significó que escupieran en el rostro al Hijo de Dios. Qué tremendo irrespeto haber escupido al Hijo de Dios y haberle pegado en su rostro. Mientras la farsa del juicio continuaba teniendo lugar, Simón Pedro estaba pasando por una gran tentación en ese momento. Él empieza ese proceso. Inmediatamente después de la sentencia condenatoria del Sanedrín, aquí es del Sanedrín, los siervos del sumo sacerdote comenzaron a bofetear al Señor, escupiéndole y burlándose de él. Sin ningún tipo de consideración, aquellos hombres trataron al Hijo de Dios de la forma más grosera de la que fueron capaces. Dieron rienda suelta a su verdadero carácter vengativo, cruel, sádico
y mostraron su desprecio y odio a Jesús. El Sanedrín había dado su aprobación para que lo mataran. Pero este era el cumplimiento de otra profecía. Isaías 56 dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Esputos son escupidas. Ustedes saben qué es mesar. Cuando él dice, aquí dice el profeta, que me mesaban la barba. ¿Saben qué es eso? Es esto. Mesar es arrancar o estrujar el cabello o la barba con las manos. O sea, le arrancaron la barba al Señor. ¿Se imaginan lo doloroso que es que le arranquen la barba a una persona, a un hombre? Y eso hicieron con él. O sea, es un dolor insoportable. Aparte que le estaban golpeando. O sea, hicieron cosas muy crueles con el Señor. Entonces dice el versículo 66. Estando Pedro abajo, aquí mire, es donde empieza el proceso de Pedro. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Habían llevado al Señor a la casa de Anás, el sumo sacerdote, juntamente con Caifás. Y Pedro se fue detrás de ellos y llegó y entró en la casa de Anás. Y se quedó en el patio de la casa, porque al Señor lo metieron a la casa de Anás y ellos se quedaron en el patio. Y estando en el patio, dice que vino una de las criadas del sumo sacerdote. Pero la pregunta aquí es, ¿qué hacía Pedro en el patio de la casa del sumo sacerdote? ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Qué pretendía él? Seguramente el propósito de Pedro era observar el proceso judicial sin que lo reconocieran. Pero una criada se dio cuenta de que él era uno de los discípulos de Jesús y después de acusarle directamente, lo siguió por el patio del sumo sacerdote, diciéndoselo también a todos los demás. Pero miremos algo más. Marcos hace un paréntesis en el relato del juicio al Señor para contarnos la negación de Pedro. Al colocar los acontecimientos de esta manera, es inevitable ver el fuerte contraste que esto nos presenta. La valiente confesión de Jesús, declarando ante el Sanedrín primero y luego ante Pilato que él era el Mesías. El contraste es versus la cobardía de Pedro, negando por 3 veces que conoce a Jesús. O sea, el Señor fue valiente al confesar frente al Sanedrín, frente al sumo sacerdote, los principales sacerdotes, los escribas, gente muy importante. Él tuvo valor para confesar delante de ellos y tuvo valor para confesarlo delante de Pilato. Mientras que Pedro, delante de una criada, se acobardó. Mire qué contraste tan terrible. El último lugar al que Pedro hubiera pensado en ir sería la casa del sumo sacerdote. Pero precisamente ahí estaba él. A pesar del evidente peligro que esto suponía para él, aún así siguió ahí. Le dice el 67. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pedro se sentó y se asoció con los mismos hombres que golpearon a Jesús, con aquellos que le habían escupido, con los que le habían arrancado la barba. Con esa gente Pedro se relacionó y eso no le impidió a él estar ahí compartiendo con ellos cuando sabía que esta gente no merecía que él estuviera ahí con ellos. Esto fue un terrible error de Pedro. ¿Dónde había quedado aquella fidelidad de Pedro hasta la muerte que había prometido a Jesús y de la que alardeaba delante del resto de los apóstoles? En un momento se desmoronó y negó al Señor sin que para ello fuera necesario un interrogatorio bajo las más crueles torturas, sino tan solo las preguntas de una criada. Y nosotros censuramos y hablamos un poco fuerte en contra de Pedro, pero hermanos, ninguno de nosotros somos mejor que Pedro. Yo creo que si a nosotros nos tocara una situación como esta, actuaríamos peor que Pedro.
Lo que Pedro está mostrando aquí es la naturaleza del ser humano, de aquellos que nos decimos ser creyentes, que a la hora, cuando debiéramos de tener valor para testificar del Señor, nos acobardamos. Y cuando alguien nos señala de ser cristianos, lo negamos y decimos que no somos cristianos. ¿Y cómo podía decir Pedro que no conocía al Señor si había pasado con él los 3 años más hermosos de su vida? ¿Cómo podía decir que no lo conocía? ¿No había visto a Lázaro resucitado por Jesús y a muchos endemoniados liberados y a muchos enfermos sanados? ¿No había usado su barca como púlpito improvisado y había ido juntos a pescar? ¿No lo había elegido como uno de los apóstoles y lo había enviado a predicar? ¿No había subido con el Señor al monte y le había visto transfigurarse? ¿No le había salvado de ahogarse en medio del mar de Galilea? Y aquí podríamos poner cientos de más preguntas. Y ahora Pedro está negando al Señor. Lo que nosotros hacemos. Porque a veces con nuestros actos estamos negando al Señor. Cuando ignoramos o quebrantamos la palabra de Dios, lo estamos negando. Estamos haciendo lo mismo que Pedro hizo. Entonces podríamos hacer un resumen de un proceso de cómo fue la caída de Pedro. Pedro cayó por una de las causas que aquí tenemos, porque tenía una confianza excesiva en sí mismo. Ojo con esto. Tenía una confianza excesiva en sí mismo al punto de que no hizo caso a las advertencias de Jesús. ¿Y cuánto de nosotros no alardeamos también de nuestra confianza en el Señor y a la hora de la hora le fallamos al Señor? Descuidó la vigilancia y la oración que el Señor le recomendó. Usó las armas de la carne para pelear y no las espirituales. Se olvidó que todo poder para vencer la tentación nos viene del Señor y por eso, cuando no tenemos comunión con Él, fracasamos. Se había mezclado con los enemigos de Cristo. Hermanos, y aquí podemos agregar otro montón de cosas del proceso de la caída de Pedro y que es nuestro proceso también para algunos de nuestros casos. Jesús soportó tanto dolor y humillación para salvarnos del infierno. Estos alguaciles, al tomar un placer extraño en torturar a Jesús, ni siquiera tenían una razón. Asómbrate, oh cielos, y ten mucho temor. Su rostro es la luz del universo, su persona es la gloria del cielo. Y ellos empezaron a escupirle. Ay, Dios mío, ese hombre debe ser muy vil. ¿Podemos hacer algo nosotros hoy en día para que él pueda ser honrado? Ese es un pensamiento de Charles Spurgeon. Pero refiriéndose a lo que el Señor estaba viviendo en ese momento, él escribe este pensamiento. Bueno, el versículo número 68 dice, mas él negó diciendo, hablando de Pedro, no le conozco, ni sé lo que dices. A la muchacha, a la criada, le está diciendo él, no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada. En ese momento cantó el gallo. Aquí Pedro reflexionó. ¿Qué pasaría con nosotros si Cristo negara delante del Padre que nos conoce, tal como hizo Pedro con Jesús? ¿Qué pasaría? Si Él nos niega el día que nos presentemos ante Dios, cuando muramos o cuando seamos arrebatados, ¿qué diríamos si el Señor negara nuestro nombre? ¿Qué pensamientos pasarían por nuestra mente? ¿Qué tristeza, qué dolor, qué angustia sufriríamos si oyéramos que el Señor negara nuestro nombre? Sería algo terrible. Y Mateo en 7:22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estas son palabras que el Señor dejó establecidas para gente que ha pasado por el cristianismo, que han profetizado, que han predicado, que incluso han echado fuera demonios, que hicieron muchos milagros, pero que el Señor les va a declarar en aquel día, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuidémonos, hermanos, de no caer en este
en estos versículos. Que no sea esta, no vaya a ser esta nuestra experiencia, porque lo lamentaremos eternamente. Y aquí dice el 69, y la criada, viéndole otra vez, o sea, la segunda vez, comenzó a decir a los que estaban ahí, este es de ellos, lo volvió a acusar. Debemos de recordar que la Biblia no es un libro que esconde los fracasos de los hombres o los idealiza. A veces nosotros tenemos esta tendencia, pero la palabra de Dios nunca lo hace. O sea, la palabra de Dios siempre relata la verdad, no esconde la verdad para que alguien salga bien parado. Al contrario, lo deja bien declarado acá. Versículo 70. Pero él negó otra vez. Aquí negó, miren, el 68 negó. Aquí él negó otra vez. Y poco después, los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. ¿Qué pasa aquí? El sumo sacerdote, Pilato y Herodes, personas con autoridad, interrogaron a Jesús y él no negó. Pedro no se enfrentó a esta clase de interrogación, sino solamente a una de las criadas, pero ella fue suficiente para hacer que Pedro negara a Jesús. O sea, si Pedro le hubiera tocado pasar por la tortura que pasó el Señor, hubiera saber qué hubiera hecho, porque aquí él ha jurado que no lo conoce. Dice el 71, entonces él comenzó a maldecir, Pedro comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre. Tercera vez, no conozco a este hombre de quien habláis. Pedro desconocía sus propias debilidades. Amaba a Jesús y había sido sincero cuando había prometido serle fiel, pero no se conocía a sí mismo. Sin embargo, Pedro pudo arrepentirse de su pecado y esa es la verdadera prueba para un creyente genuino. Quiere decir, hermanos, que nosotros puede ser que hayamos tenido o tengamos una forma de vida en la cual hemos negado al Señor. Pero hay oportunidad antes de que muramos de arrepentirnos de nuestros pecados y alcanzar el perdón de nuestros pecados. Si no nos conocemos a nosotros mismos, si no conocemos nuestras propias debilidades, si no nos hemos dado cuenta, puede ser que en algún momento, sinceramente, nosotros hayamos hecho un voto de fe y haber prometido al Señor serle fiel, pero que en el correr de los días se nos olvidó que habíamos prometido fidelidad al Señor. Y entonces es el momento de reflexionar y arrepentirnos, porque aunque esta es una historia ya de lo que ocurrió en aquel tiempo, eso nos da un ejemplo a nosotros para que no cometamos el mismísimo error, sino que por el contrario, en ese momento, cuando él dice, no conozco a este hombre, el gallo cantó la segunda vez. El Señor se lo había dicho, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Y aquí está la tercera negación de Pedro, no conozco a este hombre, y aquí inmediatamente el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. ¿Y cuáles eran las palabras que Jesús le había dicho? Estas. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Aquí está la reacción de Pedro. Cuando oye el canto del gallo, se acordó de las palabras. Él no llora porque el gallo haya cantado. Él llora porque se recordó de las palabras que el Señor le había dicho, que antes que el gallo cantara 2 veces, él lo iba a negar 3 veces. Entonces decimos, no fue el canto del gallo lo que condenó a Pedro, fue el recordar las palabras de Cristo, esas palabras que él le había dicho. El Señor estaba siendo llevado para comparecer ante el tribunal de Pilato, o sea, para hacer el juicio oficial. Y pasó por el patio donde estaba Pedro esa madrugada. Y en un breve instante se volvió para mirarle. Eso está en Lucas 22:61. O sea, el Señor
fijó su mirada en Pedro, que estaba ahí a la par de la fogata, y la mirada del Señor fue tan profunda que Pedro se desmoronó totalmente. Esta mirada del Señor llegó hasta lo más profundo de su corazón, terminando de quebrantar al orgulloso Pedro, que pensando en esto lloraba. Ese lloro fue de reconocimiento de que le había fallado al Señor, de aceptación de su pecado, de su arrepentimiento, y no había necesidad de eso. Pues por lo menos si Pedro hubiera atendido desde el principio cuando el Señor le había dicho que orara y que velara para que no entrara en tentación, esto tal vez no hubiera ocurrido. Pero como no velaron y no oraron, entonces cuando llegó la tentación, Pedro cayó en la tentación y negó al Señor. ¿Cómo podía haber negado al Señor después de todo lo que había hecho por él? ¿Cómo había correspondido de esta forma al amor y a la amistad de las que tantas veces Cristo le había hecho partícipe? Seguro que también recordó que el Señor se lo había advertido anteriormente y que él no había querido hacerle caso. Nosotros tenemos, hermanos, el canon escritural completo. Ya Dios habló todo lo que tenía que hablar. Las advertencias para nosotros están bien clarísimas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Si nosotros ignoramos las advertencias que aparecen en la Biblia para nuestra conducta, para nuestra forma de ser, vamos a lamentarlo. No tomemos a la ligera la palabra de Dios. Aprendamos a conocernos a nosotros mismos. Despojémonos del orgullo, si es que hay orgullo en nosotros. No creamos que nosotros somos los campeones, sino que estemos velando, oremos al Señor, atendamos su palabra para que no nos vaya a ocurrir lo mismo que a Pedro. El arrepentimiento de Pedro fue muy rápido. Lucas nos dice que en ese momento, saliendo afuera, lloró amargamente, dice Lucas 22:62. No nos cabe duda de que cada una de sus lágrimas eran evidencia de un arrepentimiento genuino y real. No olvidemos que Él es nuestro sumo sacerdote, el Señor. Es nuestro sumo sacerdote en el cielo y que intercede por nosotros ante el Padre, asegurando nuestro perdón. Aunque el perdón es algo que ocurre en el mismo momento. Oiga esto es interesante. Aunque el perdón es algo que ocurre en el mismo momento en que nos dirigimos al Señor con verdadero arrepentimiento y fe, mire lo siguiente, la restauración no es en el mismo momento. La restauración es un proceso que puede llevar más tiempo. A Pedro le llevó varios días. ¿Se recuerdan que después de que el Señor resucitó y se desapareció en el mar de Tiberias, se dirigió a Pedro en 3 ocasiones y le preguntó: Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Por qué? Porque el Señor estaba tratando de restaurar a Pedro. En el momento que él lloró, obviamente, el Señor le perdonó el pecado, pero la restauración no es instantánea, no es inmediata. Y puede ser que al no existir la restauración, eso opaque nuestra vida espiritual, que eso nos desanime, que eso haga que tomemos alguna conducta de alejarnos más del Señor, cuando debiera ser lo contrario. Cuando reconocemos que le hemos fallado al Señor y sabemos que nos hemos estado apartando de Él, que ya no nos interesa leer la Biblia, que ya no nos interesa oír la palabra, no nos interesa estar en la iglesia o estar en las reuniones virtuales. Cuando estamos en ese proceso, debemos de parar, debemos de detenernos, debemos de reflexionar y saber que vamos por el camino equivocado. Y en ese momento pedirle perdón al Señor. Pero la restauración va a llevar un tiempo. Algunos quizás van a pasar demasiado tiempo que les costará levantarse de la situación de decaimiento espiritual en que se cae.
Bueno, además, el Señor siempre toma las medidas necesarias para librarnos en lo sucesivo de cosas similares. Entonces, después de todo esto que hemos hablado, podríamos llegar a una conclusión. Concluimos este capítulo con Jesús en manos de sus enemigos. Los suyos lo habían abandonado, habían huido. Uno le había traicionado, uno de sus apóstoles le había traicionado. Otro le había negado. Mire, el escenario es que pinta aquí para lo que el Señor esperaba de sus discípulos es totalmente negativo. Había sido la noche de la traición, pero también la noche de la deslealtad. Porque no solamente Judas lo traicionó, sino que el resto de los apóstoles fueron desleales con el Señor, lo abandonaron, a pesar de que habían proclamado todos ellos, porque todos habían dicho que si era necesario poner su vida por el Señor, ellos la iban a poner. Pero esa noche fue una noche de deslealtad, que habían dispersado a los discípulos del Señor. Había sido la noche en que el pecado de los seres humanos se puso en evidencia. Muy bien. Entonces, hermanos, hemos terminado el capítulo número 14. Si hay preguntas, todavía nos quedan 10 minutos, 9 minutos. Si hay preguntas con relación a lo que hemos visto o comentarios, aportes, lo pueden hacer. Si no, iniciamos el capítulo 15, que el capítulo 15 está también bien interesante y que vamos a ver parte de ese proceso judicial legal que el Señor afrontó, solo que ahora frente a Pilato y también obviamente frente a los líderes religiosos. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, una pregunta? Puede encender su micrófono. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general, licenciado Gustavo Adolfo Bonilla, e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.